estándares de la Corte, y en el tema de ingreso es uno de los temas más críticos porque la situación de vulnerabilidad, los niveles de pobreza no cumplen, solo el 10% está por arriba de la línea de pobreza y 5% arriba de la línea de indigencia. Allí trabajar para generar ingresos es uno de los retos, y el indicador de tierra es el más atrasado, y por eso un poco toda esta discusión que está planteando el gobierno nacional con la nueva ley de tierra se convierte en una oportunidad. Esos son 3 avances importantes, 3 retos significativos hacia el futuro. La percepción de CODES sobre ese punto después de comerciales. Ya regresamos. Continuamos en Análisis Mundial, hoy hablando sobre el retorno en Colombia. Señor Marco Romero, a partir de lo que dice el señor Diego Molano, ¿usted qué cree como por parte de la organización de CODES en cuanto a la cualificación de los desplazados en Colombia? Bueno, la Corte Constitucional en el año 2004 le hizo un aporte al país fundamental, y es reconocer que si bien había normas, leyes, esas leyes no se estaban materializando y la población desplazada cada vez iba a una condición de mayor deterioro, 95% por debajo de línea de pobreza, 80% debajo de línea de indigencia. Es una tragedia social. O sea, la persona desplazada viene en una tragedia humanitaria y termina en un empobrecimiento radical. Entonces la Corte dijo en ese momento más o menos, el Estado colombiano está discapacitado para entender la población, para atender la población desplazada, y dio una serie de órdenes. Producto de todas esas órdenes se ha venido estructurando una política. Como lo plantea el doctor Molano, hay temas en los que se ha avanzado. Hay mayor cobertura hoy en salud, en educación, programas de familias en acción, atención humanitaria, emergencia. Nosotros hemos criticado mucho la calidad de esos servicios, pero incluso hay una sentencia que ha cuestionado a fondo la calidad de salud para todos los colombianos. Pero hay avances en esa materia. Sin embargo, estamos llegando a un punto en el cual, si no se da un salto cualitativo, no vamos a poder darle un futuro y una posibilidad de autosostenimiento a estas familias. El tema es si la gente va a poder tener una vivienda, si no hay, por ejemplo, tierras, los retornos carecen de sentido aún si haya seguridad, porque todo está destruido y la gente llega, como dice Monseñor Héctor Fabio Henao, un retorno es volver a la escena del crimen, y allí la gente se encuentra con deudas adquiridas, con tierras que están ocupadas por otros, con la cosecha que tenía destruida cuando no está ocupada por otro, y entonces el gran debate, el gran reto es cómo garantizar tierra, cómo garantizar proyectos productivos, cómo garantizar que haya una vivienda digna para las personas, y allí está el déficit principal de la política. Ahora, el gobierno anterior, hay que reconocerlo, el ministro, por ejemplo, Oscar Iván Zuluaga, hizo un planteamiento junto con Planeación Nacional, según el cual había que invertir 44 billones de pesos en los próximos 10 años. Nosotros reconocemos ese esfuerzo que ha hecho el gobierno, tenemos discrepancias sobre el monto, sobre todo en lo que tiene que ver con reparación, pero ya hay un ejercicio importante para reconocer que estamos ante una crisis estructural. Lo que el gobierno nuevo tiene que hacer es retomar ese ejercicio, y creemos que de entrada el nombramiento de Juan Camilo Restrepo, Juan Manuel Ospina en Incoder, y la idea del presidente Santos de que hay que avanzar en restitución de tierras, puede ser la oportunidad de dar ese salto cualitativo. De lo contrario, vamos a tener atención de la población desplazada con algunas redes de protección social, pero el desplazado se va a volver de pobre rural a pobre urbano, y no vamos a tener la oportunidad de que haya o retornos con garantías, con autosostenibilidad, o una posibilidad de dignificación y de inserción en la vida social y económica para estas personas, que es el reto fundamental. Y cuando se sale de ese pobre urbano, Diego Molano, ¿qué pasa cuando regresan los desplazados por su propia voluntad, porque a veces no encuentran ayuda en el gobierno, según algunos estudios y sondeos que hacemos desde la parte del periodismo? ¿Qué pasa con esos desplazados que deciden volver a sus hogares? Por eso es tan importante la estrategia que se ha venido desarrollando, Retornar es Vivir, que focalicen esos 130 retornos. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el gobierno? Te pongo varios ejemplos. Esa estrategia ha identificado quiénes han retornado por su propia voluntad, que no fueron acompañados y merecen y deberían hacerse una intervención integral, y sobre ellos estamos focalizando esfuerzos. Uno encuentra zonas como los Montes de María, donde las personas retornaron. El oriente antioqueño, más de 68.000 personas han retornado en los últimos 2 años. Uno toma un caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, el corregimiento de Bellavista en Algarrobo. Allí había
menos de 3 familias hace 2 años, hoy hay 98 familias, vienen 45 más, y lo que estamos es focalizando esfuerzos muy puntuales. Ustedes lo señalaban ahí en el video, cómo estamos midiendo en cada familia que tengan seguridad alimentaria, la ayuda humanitaria, que estén registrados, que se mejore la vivienda. Comenzamos a trabajar en proyectos productivos, acompañamiento de educación y salud, y estamos ahora en los temas estructurales, el proyecto productivo de largo plazo, las vías y la comunicación para asegurarlo. Ese es un cambio estructural, pero un retorno bien hecho es el triunfo de todo. Un retorno es el triunfo de la seguridad, un retorno es el triunfo del campo nuevamente cuando se hace bien y puede transformar las realidades que tenían las familias, y un retorno es el triunfo de la reconciliación porque la gente vuelve a vivir en paz. Pero eso requiere mucha articulación institucional y una gran vinculación y una gran articulación con las entidades territoriales y locales. Bueno, todos sabemos que los desplazados generalmente se presentan en áreas rurales, por eso le preguntamos a Juan Manuel Ospina, director del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, qué estaba haciendo el gobierno para asegurar el retorno de los desplazados. Esto fue lo que nos respondió. Jennifer, efectivamente el desplazamiento es básicamente rural. Un porcentaje significativo de esos desplazados que están en las ciudades hoy quieren permanecer en las ciudades, pero nosotros queremos crear las condiciones para que les sea atractivo regresar al campo, de donde nunca debieron haber salido. Para ello, ¿qué se necesita? Se necesita, primero, ser muy efectivo en los programas de restitución de las tierras que perdieron, ¿sí? El proyecto de ley que se está trabajando y que debe presentarse en la semana próxima en el Congreso establece mecanismos ágiles que permitan, con una acción integrada de distintas entidades del Estado, con una coordinación única, el poder tener la información necesaria, oportuna, para saber quién es el desplazado, dónde tenía el bien que perdió, identificar ese bien, hacerla y poder facilitarle al juez que haga la historia de ese bien para demostrar rápidamente que quien está en condición de desplazado es el legítimo propietario y pueda proceder una acción de restitución rápida. Esto supone manejo de información, jueces especializados y capacidad de confrontar esa información. En segundo lugar, vamos a agilizar también en la ley los procesos de extinción de dominio de aquellas propiedades rurales con vocación agrícola que no puedan justificar sus propietarios la manera en que lo adquirieron. Ahí tenemos entonces, señores, desde el gobierno, señor Diego Molano, ¿qué hacer para que los campesinos que fueron desplazados reciban las tierras que perdieron y no otras, tal vez con menor fertilidad, por ejemplo? Yo creo que el programa de restitución realmente plantea un reto muy importante, porque el retorno debe ser voluntario, la persona debe ejercer esa voluntariedad al momento de tomar la decisión. Pero parte fundamental al hacer el análisis de retornar, muchos campesinos estaban en tierra, alguna de ellas muy importante, productiva, otra no. Parte del ejercicio del retorno, cuando uno hace la valoración del censo, es también evaluar las capacidades productivas, de modo que el proyecto en el cual ellos regresen sea sostenible en el largo plazo y realmente genere un ingreso de modo que se pueda mantener. Pero hay un gran reto. Yo creo que no es solo un problema de retorno, también es un problema de reubicaciones. Hay algunos campesinos que han tomado la decisión de decirme, yo realmente no quiero retornar, me trae malos recuerdos, allí vi una matanza, y esa posibilidad de haber visto una masacre realmente no quiere hacerlo, pero sí quiere volver al campo. La otra posibilidad que se establece en las restituciones son las reubicaciones, y es donde los otros predios extinguidos en la localización de tierra de INCODER va a permitir de hacer un desarrollo rural, pero requiere pues nuevamente analizar la vocación productiva y que sea esencial en el proceso de retorno. Otra situación que se está presentando en retorno es el retorno masivo. A veces los municipios en el oriente antioqueño como San Francisco no tienen la capacidad para recibir la cantidad de personas que están llegando. ¿Qué están haciendo ahí el gobierno y cómo lo está viendo CODES, por ejemplo? Bueno, nosotros vemos que en algunas partes se están adelantando retornos. En el caso del oriente antioqueño hay mejores condiciones de seguridad, pero no hay todavía las condiciones de sostenibilidad de estos procesos. Como lo ha planteado el doctor Diego, si uno suma todo el tema del hecho de que continúa un conflicto que decía ahora el doctor Cantor en el video que nos presentaban,
y uno suma el hecho de que tierras es el área más atrasada, pues las dos condiciones fundamentales para que un retorno sea exitoso no están dadas. Hay avances por hasta ahora, hay digamos una política que se está empezando a estructurar, pero sin esos dos elementos es muy difícil que los retornos sean exitosos. Ese es un primer elemento. Es decir, bienvenida a una política como la que ha anunciado Juan Manuel Ospina y el ministro de Agricultura, porque la mayoría del campesino no tiene título de propiedad, hay que garantizar que la tenga. La gente que perdió tierra hay que restituirla, pero como Justicia y Paz no ha logrado devolver tierras o que los paramilitares las devuelvan, el Estado va a tener que comprarlas o entregarlas de extinción de dominio o tierras baldías, porque sin este elemento no vemos cómo se pueda recomponer una capacidad productiva de los campesinos. Y hay que decir otra cosa. Si la gente no quiere retornar, hay que buscar formas de reubicación, o si la gente se quiere quedar en las ciudades, debe ser bienvenido como ciudadano, porque a veces vemos una actitud de estigmatización. La gente a veces ve a la persona desplazada no como un ciudadano nacional que tiene derecho a estar en todo el territorio, en donde quiera, sino como a una persona apátrida que viene de afuera, y yo creo que esa visión hay que erradicarla de la conciencia, porque esa visión implica que no somos una comunidad nacional. Ahí hay un segundo desafío y por lo tanto hay que buscar soluciones dependiendo de las opciones que la propia población decida. Para finalizar, señor Molano, ¿qué hacer con estos retornos masivos donde los municipios no tienen la capacidad social para recibirlos? Yo creo que ese es uno de los retos más apasionantes que tenemos como sociedad hacia el futuro. Si nosotros logramos articular los esfuerzos y encontrar los nuevos problemas, mire usted señalaba el caso de San Carlos, Granada, en el oriente antioqueño, son problemas nuevos. ¿Qué hacemos con el impuesto predial dejado de pagar en los últimos 8 años con las personas que se desplazó? Ahí estamos trabajando específicamente con el Ministerio de Hacienda para encontrar regulaciones que les permitan obviar ese pago. ¿Qué hacemos con, por ejemplo, los servicios públicos? Ahí se vinculó EPM para hacer una exención en los servicios que se debían y poder articular el proceso. Hoy están surgiendo mecanismos novedosos. La misma alcaldía de Medellín está asignando subsidios de vivienda para que la gente no los compre en Medellín, sino los compre en San Carlos. El país tiene que pensar opciones diferentes y el retorno nos debe convocar a todos porque es la forma de reconciliarnos nuevamente. Cortico, ¿sí o no? ¿Hay esperanzas de que pase la ley de tierras y la ley de víctimas en Colombia? Yo creo que hay un gran consenso nacional y es el gran proceso de transformación que tiene Colombia en los próximos 10 años. Bueno, señores, ya se nos acaba el tiempo, entonces para decir que es un proceso bastante difícil el retorno, que las cifras cuentan, pero lo que más cuenta es esa parte cualitativa, cómo están siendo tratados los desplazados, que es un proceso que va llevando adelante Acción Social y que obviamente otras organizaciones como JODES están ahí para vigilarlos. Muchas gracias por venir. Antes de despedirnos del todo, vamos a hacer un recuento de los comentarios que nos llegan al Facebook. Estábamos hablando la semana pasada sobre ayuda humanitaria y le preguntábamos a los televidentes precisamente si pensaban que se estaba politizando o militarizando esta ayuda humanitaria. Esto fue lo que nos han contestado. Carlos José González nos dice, ¿culpa de quién? Pues de los denominados fichas humanitarias, que no son más que operadores ilegales con investiduras de legales que hacen apología del terrorismo. Claro, no todos, pero ya se manchó la figura de los operarios humanitarios. Don Carlos Cañón, el trabajo humanitario en el contexto mundial afronta varios desafíos, muchas veces condicionados por los intereses particulares de algunos agentes estatales y no estatales. Sin embargo, son las fuerzas militares las que están en la obligación de prestar ayuda humanitaria en situaciones de emergencia y o catástrofe, dada su amplia capacidad logística y operacional. Y Necrovitz, en fin, lo que concluye el programa es que en efecto impedir la politización es difícil porque de una u otra forma las ONGs, por más neutrales y autónomas que sean, representan un ideario de derechos humanos que tiene raigambre occidental y no se garantiza que esto no choque con la cultura y por sobre todo con los intereses políticos y militares de los bandos en pugna. Bueno, ahí tienen pues para que nos sigan escribiendo, señores. Me vuelvo a despedir de ustedes. Muchas gracias por venir. A ti, muchas gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Ustedes no olviden escribirnos análisismundial@globalmedia1.tv. También búsquenos en Facebook como Yo Veo Análisis Mundial. Hasta la próxima.